Chachi, conocido por todo como el doctor. Buen día, gracias por venir tan tempranito. Buen día, Guillermo. Bueno, quiero empezar por lo de Malvinas, porque desde mi punto de vista, lo de Malvinas fue... Ese 2 de abril fue el comienzo de la recuperación de la democracia, ¿no? Desde mi punto de vista, con un alto costo, ¿no? Porque la democracia ha tenido muchas víctimas. Pero ahí no lo sabíamos todavía, ¿no? Empezó una generación a tributar a la democracia, porque fueron los que con su accionar, independientemente del resultado de la guerra, nos hicieron abrir la cabeza a los argentinos, que al principio también nos creíamos que estábamos capacitados para enfrentar al mundo, ¿no? No, además una cosa, Guillermo, la venía pensando recién antes de estar acá. A la tendencia y es cierto, los mismos militares del terrorismo de Estado que nos habían mandado nuestros muchachos a la guerra, se encargaban de esconderlos, decían prácticamente de que no debían hablar del tema, ellos que habían provocado, eran pocos, inclusive no había un espíritu de malvinización, al contrario, parecía un castigo haber perdido la guerra, y éramos pocos. Yo me acuerdo, en plena campaña, te estoy hablando de que cuando recién empezábamos a reorganizar los partidos para afrontar el proceso electoral, yo me acuerdo con mi amigo Chicharra, éramos de los pocos que decíamos, no, hay que reivindicar la gesta, hay que homenajear a nuestros caídos, a los que vuelven, y no esconderlos, ni verlos. Chicharra fue un gran malvinizador. Sí. En una época en donde se los había puesto en el rincón del olvido. Así es. Chicharra los ayudó, los incorporó a la gestión pública, pero los asistió básicamente, ¿no? No, sí, lo compartimos, y él tuvo, por supuesto, una gestión mucho más destacada en ese sentido, porque fue electo intendente, si él lo pudo hacer desde la intendencia, pero éramos pocos los que pero había un clima de época que no alentaba eso. Al contrario, se los veía como una derrota. Esa era la sensación. El mismo pueblo que se había convocado para alentarlos cuando comenzó la gesta el 2 de abril, después, en base al relato y a esa prédica de derrota, los tenía, y así se produjeron suicidios de muchos veteranos hoy, y claro, uno ve el clima de otro con un museo, en fin, todo lo que... Sí, pero de todas maneras da la impresión que en el asunto de fondo todavía está pendiente mucho de lo de Malvinas, ¿no? Sí. Porque hay un discurso, no sé si negacionista, pero al menos Sí, parece más formal que, ¿no? Sí, subestimación de nuestros derechos soberanos, ¿no? Pareciera, Malvinas y bueno, si uno piensa que el presidente es un admirador de Thatcher, este ciclo de gobierno es quizá el que apunta en ese sentido. Sí, a eso me refiero. Sí, no, indudablemente, negacionismo, el acto hechos medios por compromiso, hoy lo veo de esa manera, y bueno, pero creo que en general el pueblo argentino y otras expresiones que han sido gobierno durante estos 40 y pico de años actuaron de otra manera. Bueno, lo invitábamos a Llamosa porque es titular de un registro del automóvil. ¿Desde qué año es titular? Desde que se crearon en Córdoba, Guillermo. Desde el año 1969. Llevo 54 años al frente del registro. Hoy hay una avanzada desde distintos sectores ligados con la funcionalidad de los registros del automotor. De hecho, hay una diputada nacional del PRO de la provincia de Buenos Aires que quiere cerrarlos, eliminarlos. Dice que el Estado podría garantizar que con 20.000 pesos registre un auto. ¿No? A mí me resulta bastante pero fíjate la contradicción. En enero, ya con este gobierno, se aumentaron todos los aranceles, los precios de los autos y simultáneamente los aranceles, y ahora, a través de esta diputada que parece que no tiene otra cosa que hacer, y de una campaña que esconde indudablemente, en algunos casos por ignorancia o porque es fruto del relato, y en otros porque hay intereses. Acá hay intereses espurios, en donde evidentemente quieren quedarse con una caja, como en tantas cosas que hace este gobierno nacional que tenemos. Es toda una falsedad. Los registros empiezan, y te hago brevemente una síntesis.
54 Cristal, que es admirado, querido de la materia, porque terminó con uno de los hechos de la delincuencia normal que había hasta ese momento: los autos mellizos, la comercialización de piezas robadas, los autos que se comercializaban de cualquier manera y terminaban en Paraguay, es decir, una inseguridad jurídica total que vino a salvarse con un sistema registral, el registro. Pareciera que lo que molesta no es el trámite. ¿Quiénes son los portadores de los registros del automotor? Como si hubiera habido una utilización de los registros como para pagar favores políticos. Usted lo puede decir porque lo tiene. Sí, a mí me da un broncanía. Claro. Una vez tuve un incidente con Luisito Juez, que era en aquel momento titular de la Oficina Anticorrupción, sí, y pensaba que a mí me había designado el gobierno de Carlos Menem, sí, porque yo pertenecía, sí, a Federalismo y Liberación, y tuvo que desmentirlo porque le dije: no, soy desde cuando se crearon en Córdoba y los creó la dictadura de Onganía. Y por supuesto que sí, que existió ese hay cosas que son revisables, doctor Villamosa, porque esta diputada lo que cuestiona es que, por ejemplo, Agos Carreño, que es el diputado nacional, sí, del PRO, sí, de Córdoba, que era presidente del partido, creo que, sí, que reemplazó, sí, en su momento. Y fue vicedirector del registro, de la Dirección Nacional de Registro. Fue durante la gestión de Macri, sí. Bueno, que es el sobrino de Cámerat. Claro. Es hijo de la hermana de Cámerat. Ella denuncia a uno propio, ¿no? Uno entiende, que tiene 19 registros a nombre de distintos familiares, conocidos, parientes. Mira, ¿Eso es posible? Yo no voy a salir a defenderlo. ¿Alguien puede tener más de un registro? No, eso es una mentira. Es decir, que ha habido influencias en todos los periodos políticos para designar encargados, no lo voy a negar porque eso existió. Pero siempre, ahora no entra nadie como encargado de registro sin rendir concursos, donde intervienen el Estado, la Asociación de Concesionarios. ¿Ese ahora cuándo empezó? Y eso yo te puedo hablar ya de hace 10, 15 años más o menos. Antes... Porque se habla que Julián Chasco también tiene un registro en Río Cuarto. ¿Le consta el representante del PRO en el sur de Córdoba, Julián Chasco? No, el último que designaron del registro 5 es un contador Tisera, que tiene el registro en Banda Norte, que también rindió concurso. Seguramente viene de extracción de política del PRO. Pero a lo que voy es a esto. Bueno, ¿y eso está bien? No está bien. Y te voy a decir, el sistema no hay que cambiarlo a eso. Bueno, está el sistema de concurso. Es decir, como otros se habrán presentado, algunos habrán ganado, otros no. En ese sentido, hay muchos titulares que ganaron los concursos y que todavía no han sido puestos en función. Pero a lo que voy es a eso me pasó a muchísimos encargados que habrán entrado con ese padrinazgo político, ajá, pero que luego fueron sometidos a todo tipo de controles. Acá lo que pasa, y esta diputada realmente no actúa por su cuenta, parece que para lo único que está en la Cámara de Diputados es para atacar a los registros. Hay una cosa que es central: el registro del automotor, aún en la estructura mental que tiene este gobierno de eliminar todo lo que sea casta, todo lo que sea costo, todo lo que tenga que ver, sí, con el Estado, los registros del automotor se autofinancian, Guillermo, no le cuestan un mango al Estado. Al contrario, recaudan para el Estado de un universo de un 100% de dinero que no es fijado por los encargados. Los aranceles los fija el Estado Nacional a través del Ministerio de Justicia. Más del 60% se destina al Ministerio de Justicia, al Estado, que con esas recaudaciones paga los sueldos de muchísimas reparticiones, sí, públicas. ¿Ustedes tienen registro de que esto haya sido motivo de polémica, de agenda? Yo nunca tuve referencia que alguien que compra un auto, no sé, de 15 millones de pesos, no sé ahora cuánto cuestan los autos, sí, pero por lo menos, más. Por lo menos pueden costar, sí, más. Bueno, no sé cuánto pagará hoy de patentamiento. Ponele que entre todos estemos en un 2-3% del valor del completo. ¿Se queja la gente? No se quejan porque, digamos, por supuesto que siempre el que tiene que pagar un impuesto, un costo, un arancel, se va a quejar. General. Cuando se le dice la mentira más flagrante, esta de que le va a salir 20.000 pesos, y vos crees, Guillermo, que el Estado va a dejar de recaudar. ¿Sabes qué? Esta señora trata de asimilar o pretende extinguir al registro del automotor con el sistema registral que tiene actualmente por un sistema parecido o igual al norteamericano. La diferencia sustancial de cultura es que para Estados Unidos, un vehículo es un bien descartable, no un bien registrable. Sí, porque ellos lo cambian como puedan cambiar un paquete de caramelo, lo tiran, lo cambian. Acá, si fuéramos a ese sistema, acá en la Argentina, volveríamos a los vicios, a la delincuencia y a todo lo que tramó un sistema de especular
con el auto mellizo, con los desarmaderos truchos, y eso que se corrigió bastante en el último tiempo, no se lo eliminó. No, toda vez que la delincuencia iba imaginando durante el tiempo que ya existían los registros de automotor nuevas formas. Entonces el registro se fue ayornando. Esto que pretende esta mujer, y que también Agos Carreño tiene un proyecto de digitalizar, en la práctica ya existe. Casi un 70% de los trámites del registro se hacen en forma digital, y estamos dispuestos también a avanzar. Eso lo ha hecho nuestra asociación, lo ha dicho ACARA, que es la Asociación de Concesionarias que defiende el sistema registral, lo ha dicho la Cámara de Gestores. Hay 20.000 gestores que están viviendo y trabajando en base al sistema registral. ¿Sabes lo que pasa, Guillermo? En el fondo hay una versión al Estado. Insisto, nadie le gusta pagar. Vamos a partir con eso. Seguro. Pero a mí me parece que funcionaba bien. No solo en 24 horas vos tenés el trámite listo de cualquier tipo que sea. Y es más, te voy a decir, por un convenio que los registros tenemos con la municipalidad, eso le permite que ante cada acto registral, ante cada trámite, el contribuyente, el usuario, tiene que pagar el impuesto a los sellos por un convenio que nosotros tenemos con la municipalidad, que si no existiera, en la situación social que está viviendo la Argentina, donde la gente cada vez se limita o a pagar el gas y la luz para que no se la corten, no recaudaría ni un 10% de ese impuesto. Al tener la obligación de pagarlo, nosotros le garantizamos al municipio el 100% de la recaudación, porque si no, no prospera el trámite registral. ¿Eso para ustedes es un ataque de qué índole? Es porque lo que se menciona es el ataque a la casta. La casta no lo quiere soltar porque es la casta la que vive de eso. Sí, para mí esconde un interés espurio. Yo tengo mi opinión formada, que utiliza determinados medios, utiliza el relato de esta diputada, pero esconde un interés que ya viene de mucho tiempo atrás, que por supuesto no se manifestaba con la agresividad y con la mendacidad que se manifiesta ahora. Pero yo no me olvido que Cavallo en su tiempo también tuvo una gestión muy fuerte en contra de los registros. Ah, sí, ya venía de esa época. Sí, el Colegio de Escribanos de Buenos Aires, porque les interesa quedarse con la caja, Guillermo. Y la caja de la recaudación brutal. ¿Qué beneficio pasaría? O sea, ¿pasaría a depender de los escribanos eso? De los escribanos pasaríamos a depender a lo mejor de algún sistema privado que idea o de qué organización. En fin, hay grupos empresarios vinculados al automotor que también les interesa, porque a esos grupos lo que les interesa es vender. Es decir, que se pague más o menos, o que les signifique una situación de inseguridad posterior a la venta al usuario, no les interesa mayormente. Sí les interesa vender. Entonces atacan y se pliegan, como muchas entidades empresarias en el país, a este relato anti-Estado. Lo que no se dan cuenta es que aún dentro de esta estructura mental del Estado, los registros se autofinancian. De un 100% nos queda solamente un 20 o 30%, con los cuales, como empresarios privados, porque a pesar de ser funcionarios públicos, porque nosotros damos fe que cuando inscribimos un auto, damos y reconocemos la titularidad. Pero usted cobra un sueldo del Estado, ¿no? No cobramos sueldo. Nosotros tenemos un porcentaje de lo recaudado, y con eso tenemos que pagar todos los costos, aportes, sueldos, obra social, la cantidad de empleados que tengan, digamos. Sí, y si hay 7 meses, 6, 7 meses, ya todavía no estaba este gobierno, pero en enero, este mismo gobierno, siempre había una norma que era la costumbre. Se aumentaba el valor de los autos, se aumentaban los aranceles por cada trámite, y venía como anexo una recomposición de nuestros emolumentos para poder afrontar todos los insumos, la inflación y todo lo que venía detrás de eso. No lo hicieron. Entonces, esta desfinanciación es, en definitiva, un ahorcamiento en cámara lenta que ya está produciendo renuncias, que está produciendo jubilaciones anticipadas de muchos encargados que están poniendo de su bolsillo para soportar y lograr, como lo estamos haciendo nosotros, para evitar el despido. Nosotros ya durante la pandemia hicimos esfuerzos importantes para mantener la fuente de trabajo. Si ustedes si venden o no se venden autos, ¿se ven afectados en su funcionamiento? Sí, por ejemplo, porque ahora se está anunciando que se va a pasar, creo que se vendieron 500.000 autos el año pasado, la proyección optimista de este año son 300.000, 0 kilómetros. Sí, afecta a la situación de los registros, pero te voy a decir algo. Con el esquema que tenemos nosotros de emolumentos, cuando llega la recaudación a un tope, te digo, por darte una cifra, 10, 15 millones de pesos por mes que se superan, ahí empezamos a tener un porcentaje sobre lo residual. Es decir, tanto al contrario, hay veces que preferimos no recaudar tanto, porque los registros que medianamente se mantienen son los chicos o los medianos, que tienen pocos empleados, que tienen pocos costos fijos, pero en cambio la situación de registros grandes, que necesitan, como en el caso nuestro, 9 empleados,
con todo lo que significa eso, se ven afectados. ¿El beneficio que tendrían no tener los registros, cuál sería? ¿O no habría beneficio? Digo, habría, no solo que no habría beneficio, habría situaciones que nos volverían en retroceso al país. Es decir, retrocederíamos. Acá el sistema registral garantiza muchísimas cosas que se han ido mejorando y que se pueden seguir mejorando. Nosotros, ese mismo Agos Carreño, que ahora critica tanto esta diputada Vázquez, fue vicepresidente, tiene un proyecto en donde no habla de extinción, habla de mejorarlo, habla de ayornarlo, habla de digitalizar el 100% de los trámites. ¿Es posible que tenga tantos registros, como dice la diputada Agos Carreño, que dice que tiene 19 registros? Escúchame, hay una defensa que hace ayer, en Canal 12, el mismo Agos Carreño, que cuando la nombran a la madre, que la nombra Menem, por la relación que tenía Camerat con Menem, él estaba en el primario, por un lado. Y por otro lado, cada vez que había... Eso no está bien, que sean digitalizados los beneficiarios de los registros políticamente. Pero claro que no está bien, pero en todo caso... Porque los concursos, usted me dice, hay concursos, pero están... Bueno, pero en todo caso, pero que auditen esos registros. Si ellos consideran que los últimos 2 años, 3 años, eso se acentuó, y que no es una cueva de ñoqui, ni es una casta donde se maneja dinero como si fuéramos una cueva de ladrones, porque ahí no manejamos un peso que no sea lo que establece la nación, el Ministerio de Justicia. Bueno, pueden intervenirlos, pueden auditarlos, pueden inspeccionar, y si ha habido un proceso amañado en la designación o en el trámite, en el curso de los trámites, existe en la misma ley la solución. Sí. Esto es como, salvando las distancias, cuando hacen desaparecer el INADI. A mí me tocó ser vicepresidente del INADI, sí. Y era un instituto que servía para evitar la discriminación. Fue premiado por una representante de Naciones Unidas que dijo que el plan nacional era así. No importa mucho eso, ¿no? Porque hoy hay como una lógica que alimenta el discurso discriminador, del odio, del desprecio al diferente. Sí, pero fíjate vos que a pesar de estar distorsionado, porque es cierto, se distorsionó mucho lo del INADI, la propia comunidad judía y la comunidad árabe dicen, epa, no destruyan lo que originariamente y en el sentido tiene un propósito y sirvió para evitar actos de discriminación. Yo lo recuerdo a eso. En la primera época que me tocó a mí, cuando se producía un acto de vandalización o de ataque a la comunidad judía, la comunidad árabe participaba, teníamos, es decir, no se puede. Es decir, hay una fobia contra el Estado. Mira, hay 1.500 registros en todo el país y en muchos lugares la única representación del Estado que sirve como testimonio de presencia del Estado son los registros del automotor, donde no hay otra dependencia del Estado. Este es un ataque que también apunta a eso. Es decir, no es tanto el costo económico, porque no tienen costo económico. Sí, porque es 2-3%, pero además porque el costo mayoritario de los vehículos y que los eleva en su costo por encima del promedio de la zona, para no nos irnos al otro extremo del mundo, es más caro que en Chile, en Uruguay, que en Paraguay, el costo impositivo, que lo cobre directamente el propio Estado, ¿no? Pero seguro es para el Estado, y como te dije recién, Guillermo, sirve que con esa recaudación se puedan pagar sueldos de muchas reparticiones que no soportarían si no fuera por esa recaudación el pago de los sueldos. Está con nosotros el padre del intendente, porque ahora entramos en esa fase, Esteban Miguel Chachi Llamosa. Quiero preguntarle de las elecciones. ¿Cómo no? El escenario que está el peronismo es un escenario de el que va ganando 3-0 y se da el gusto de tirarla para atrás y que le metan un gol. ¿Está en riesgo la continuidad del manejo de la municipalidad si van divididos? Mira, yo tengo mi posición tomada, apoyo a la candidatura de Guillermo de Rivas, por supuesto, porque al margen de estar en el espacio que yo considero que es el del peronismo que gobierna la provincia, del peronismo que viene con 20 y pico de años de antecedentes, es una persona capacitada, con experiencia en lo público, con una inserción en los distintos estratos de la sociedad. Estoy convencido de eso. Pero no descarto que hasta el momento final de cierre de las listas se hagan los intentos que corresponden para lograr la unidad. Es decir, acá, para hablar directamente con la realidad, porque la mayoría de los otros candidatos ya están encolumnados detrás de la candidatura de Guillermo, la línea esquiaretista y otros más, salvo algunos, es el caso de Adriana Nazario, vamos a ser claros. Y yo tengo expectativas que Adriana y su sector también se encolumne, porque por supuesto sería la aspiración del peronismo. ¿Hay negociaciones al respecto? ¿Está avanzada? ¿Hay algún contacto? Hubo contactos, hubo convocatorias. Bueno, yo no estoy autorizado a saber por qué fallaron.
o por qué no se concretaron. Sigo a la expectativa y creo que a pesar de que nuestro gobernador ha dicho con toda lógica y razón que es un tema que debe resolver el peronismo de Río Cuarto, no descarto, porque él también se juega mucho en esta elección. Aquí el gobernador... Sí, va a estar la lupa puesta en la elección de Río Cuarto. Única elección nacional en el 2024, en donde el gobernador puede, con toda legitimidad, colgarse una medalla, de acá el candidato que aparece con el rótulo o la expresión política libertaria, sabemos que como casi todo el país no le va a ir bien, entonces él puede adjudicarse un triunfo electoral. Yo creo que de última también va a ser un esfuerzo antes del cierre de las listas para que el peronismo vaya todo unido. Yo creo que debe ser encolumnado porque fue el sistema que eligieron las partes. Dijeron a interna no, todos, no solamente Guillermo, también Adriana fue, digamos, conteste en que no hubiera internas porque no había tiempo, porque desgasta, porque genera... Sí. Bueno. Generalmente las internas en los oficialismos no están bien vistas, ¿no? Seguro. Porque pareciera que hubo una defección política del conductor. Seguro. Y en ese caso es el actual intendente, que es el presidente del partido. ¿Por qué cree que le brotaron tantos candidatos? Mira... ¿Por virtud o por error? Yo creo que por virtud, porque muchos creyeron, legítimamente, que podían ser candidatos ante una perspectiva de triunfo. Y esto yo creo que es una virtud, es pensar que hay una ciudad distinta, que se ha hecho mucho para mejorarla. Y bueno, eso convoca y despierta un interés legítimo en continuarlo con las, por supuesto, asignaturas pendientes. Creo que Guillermo lo marca bien, porque la gente también espera no solamente resaltar la continuidad o la proximidad con el gobierno provincial, sino también que se promete hacia el futuro. Y creo que cuando Guillermo hace especial hincapié en el tema de inseguridad, en otros temas de descentralización, y sobre todo una cualidad que lo distingue. Pero no le van a colgar la mochila, bueno, ¿y por qué no lo hicieron estos 8 años? Y bueno... Se ha hecho lo que se ha podido. También hay que tener en cuenta, Guillermo, que la responsabilidad en el tema de la desocupación o en el tema de la inseguridad pasa fundamentalmente por otros poderes. Esto es común en todo el país, no se puede atribuir solamente. ¿Se ha hecho un esfuerzo? Sí. Hay programas de contención laboral dentro de las posibilidades y las limitaciones. Bien, pero yo creo que acá el mayor mérito que uno lo ve y lo valora la sociedad en Guillermo de Rivas, el programa de presupuesto participativo. Sí. Eso es obra de él y de su equipo, y eso está a la vista, a pesar de que acá se han eliminado obras públicas de la nación. Sin embargo, se sigue prácticamente toda la semana poniendo en marcha algún proyecto votado por los vecinos. Acá ha habido votaciones de 15 a 20 mil ciudadanos riocuartenses en épocas en donde no es fácil convocar a una consulta o a una elección con la crisis social que hay en todos lados. Bueno, en el final le quiero preguntar... Sé que es muy difícil para un padre ser crítico de sus hijos, menos públicamente, aunque a veces en nuestros padres tenemos a los mayores críticos. Sí, sí. Pero vamos a empezar por lo positivo. Pondría 100 cosas seguramente. ¿Cuáles son las 3 cosas más importantes que hizo Juan Manuel como intendente? El podio. Sí, el podio es la iniciativas de participación popular. Yo recién te dije, presupuesto participativo para mí es trabajo espectacular. Ejemplos. Esto que es en el que hoy nuclea a miles y miles de chicos, adolescentes y adultos mayores a lo que era. Y los espacios públicos, donde uno no tiene que remontarse mucho tiempo atrás. Pues se metió 4, me metió como 50, bueno, pero... Agregué la yapa. Sí, agregó la yapa, el bonus. ¿Y sería capaz de poner las 3 cosas que no hizo? ¿Vos querés que mi hijo, ahora que termine el acto de Malvinas, me diga, ¿para qué fuiste al programa de Guillermo Jeremías? Yo estaba contento porque digo, va a estar en el acto, no me va a escuchar. ¿Qué querés que le diga? Me cabe en la general de la ley, Guillermo. Por supuesto que hay cosas que faltaron. Ya me pongo más como dirigente político del peronismo, creo que por ahí algunos hechos de tipo social faltaron. A mí me parece que por ahí se puso demasiado énfasis en lo que es lo público. Faltan cosas del servicio público, es decir, de lo que es, parece elemental, limpieza de ciudad, calles y demás. Pero creo que se hacen los esfuerzos. Yo realmente no veo en el balance algo que un automotor, que vayas a ver ahí cómo va a terminar, ¿no? Porque también hay una idea. Hay trámites judiciales en marcha. Primero, hay un DNU, esto quiero decirte, que está en vigencia.
la última parte de ese DNU contemplaba, no la extinción, contemplaba una mejora y una digitalización, con la creación de un famoso registro remoto que se pondría en práctica en mayo y que le permitía al usuario elegir: o hago el trámite en el registro local donde tengo radicado el auto, o lo hago directamente en ese registro nacional. Y la zanahoria que le mostraban es que le iba a salir más barato y demás, con los riesgos. Por ahí le están metiendo un embargo o una medida inhibitoria en el registro donde tiene radicado el auto y el hombre no se entera, porque el trámite lo hizo con ese registro remoto. Sí, y además porque el gobierno ha anunciado muchas cosas que está ligada con la eficacia del manejo de lo público. Y no conoce, o por lo menos no tienen equipos a la altura de las circunstancias que manejen lo complicado que es el entramado público. Guillermo, han desmantelado las oficinas públicas. Nosotros, en el caso de los registros, no tenemos director nacional. ¿En cuántas reparticiones la segunda y las terceras líneas no están cubiertas? Y eso ha traído anemia, eso ha traído parálisis. Es decir, contraviene su afán de desmantelar el Estado, hace que esto lo pague la gente. Mirá, en el ANSES hay oficinas que han cerrado, que no tienen uno. Es todo esto. Y además nosotros, en el caso, y esto termino para completarte la idea, tenemos con un estudio muy importante de Buenos Aires. García Lema es el titular, fue constituyente conmigo y es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, preparado un amparo ante la justicia en Buenos Aires de tipo, se lo va a plantear como de tipo colectivo, cuando realmente empiece a afectarse directamente la situación de los registros. Cuando se cree en este registro remoto, demás, en donde se afecte al usuario, al particular, y a los registros en sí. Hay una acción administrativa, no se ha cortado totalmente el diálogo, ha habido reuniones de nuestra asociación con Cunio Libarona en donde se comprometió a contemplar la situación de los registros. No sé si por encima de Cunio Libarona no hay otro interés que quiera mostrarnos a nosotros como una cueva de corruptos y de castas, pero todavía no se ha cortado, pero de todas maneras está preparado ese tipo de acción judicial. Apelarían al Poder Judicial. Sí, así es. Y se llegaría hasta la Corte si hace falta. Gracias por venir, muy amable. Gracias, Guillermo. Esteban Miguel Chachi Llamosa es titular de uno de los registros. ¿Es el más antiguo de la ciudad de Río Cuarto? El más antiguo, se creó en el año 69, cuando se crearon los primeros 35 registros en toda la provincia. Había uno solo, ahora hay 5 en Río Cuarto. En aquel momento. Gracias por venir. Gracias. El papá del intendente también cómo vive el peronismo este escenario. Menos de 100 días quedan, tiene expectativa de que haya unidad. Veremos lo que marca la realidad. Así son las cosas. Así son las cosas.